Bueno, Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en esta tarde. Gracias por habernos reunido, Señor, en este medio, Padre amado, Señor, para portar tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. En esta hora un vallado de fuego alrededor, Señor, de cada uno, los cubro con tu sangre. Y aquellos que, Señor, están escuchando, que van a escuchar, también te pido, Padre amado, que tus santos ángeles acampen alrededor de cada uno, guardándolos, Señor, protegiéndolos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, en esta tarde bendecimos de esta tu palabra, Señor, declarando, bendito Dios, Señor, que eres tú, Señor, el que la da, Padre amado, y llegar a los corazones, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias, Señor, bendigo, Señor, a todo tu pueblo, en el nombre de Jesús, amén y amén. Para la palabra 29, en Jeremías 29:11. Amén. Y bueno, como yo siempre hablo y digo con la palabra del Señor, una palabra muy conocida, muy predicada, sí, pero Dios siempre nos habla de diferente manera. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Amén. Amén. Bueno, esta palabra, como les decía hace rato, es una palabra muy conocida, que habla de los pensamientos de Dios, los pensamientos de Jehová, que no son nuestros pensamientos. Amén. Amén. Y que sus pensamientos, dice, son de paz y no de mal. Ayer, en la palabra que compartía Miguel, hubo varios versículos donde hablaba de que Dios quiere que obremos y que tratemos y que intentemos, aún en lo que podemos nosotros, hacer el bien. Amén. Porque dice, mientras nosotros podemos hacer el bien, eso cambia, va a haber un cambio. Amén. Porque yo me imaginaba, como decía, contaba Miguel, que el vecino hacía rato que no lo veía. Se puso a entrar un material que estaba afuera, ¿no? Y él que estaba ahí lo vio que necesitaba ayuda y lo ayudó. Y si nosotros nos ponemos a pensar en los pensamientos que Dios tiene para nosotros, son todos pensamientos, dice, de bien, pensamientos de paz, ¿sí? Primeramente para estar en paz con nosotros mismos, porque hay algo que dice que es la paz de Dios, su paz no tiene explicación, dice que dice, sobrepasa todo entendimiento. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir Dios con esto? Que a ver, hay cosas que es inevitable que vengan, como dice, hay incitaciones inevitables que vengan para hacernos caer, para hacernos confundir, para hacernos tropezar, pero también dice que nosotros hoy podemos cambiar eso. ¿Cómo lo cambiamos? Cuando conocemos qué es lo que Dios quiere, cuáles son los pensamientos de Dios. Y acá claramente nos dice que sus pensamientos son pensamientos de paz. ¿Y qué es la paz para nosotros? El estar bien con nosotros mismos primeramente, porque si no estamos en paz podemos transgiversar muchas de las cosas. Yo creo que cuando
si vos no tenés paz, te vienen y te dicen, mirá, acá hay un limón rojo, y vos le vas a decir, ya sé por qué es rojo, porque tal cosa, tal cosa, tal cosa, porque estás en otro, digamos, no estás en paz y podés ver eso transgiversado. Entonces, la paz de Dios es diferente para nosotros, para nuestras vidas. Cuando decía también que leía la palabra Miguel ayer, que donde hablaba también del gozo de parte de Dios, que nos gocemos con aquellos que se gozan, que lloremos con aquellos que lloran, y así, ¿uno qué entiende por eso? Que estamos haciendo daño, estamos haciendo bien, que estamos trayendo confusión, no, porque dice nosotros lo estamos apoyando. Amén. Lo estamos apoyando, lo estamos acompañando, ya sea en su risa o también puede ser en un problema. El tema es que muchas veces nosotros no tenemos paz, y si no tenemos paz, no podemos dar paz. Amén. Cuando uno no tiene paz, no puede ver las cosas como realmente son. ¿Sí? Cuando el enojo, cuando digamos la duda, no tenemos en claro lo que realmente somos, no tenemos en claro lo que realmente queremos, no tenemos en claro lo que realmente tenemos que hacer, porque hay algo que tenemos que hacer, ¿sí? Y una de las cosas principales que dice en este tiempo es que Dios se vea manifestado en nosotros. El otro día hablaba el pastor Gabriel y yo podía entender y podía ver cómo él le explicaba y cómo había entendido los frutos, amén, que son del Espíritu Santo. Los frutos que no son una congregación, como decía él, una cantidad de gente, sino los frutos que realmente nosotros debemos portar de parte de Dios. Y también ahí nos habla de paz. Y ahí también nos habla que tenemos que tener confianza, que tenemos que tener, digamos, sus frutos. ¿Para qué? Para que podamos manifestar, ¿sí?, la paz de Dios. Yo porque hablaba en esta palabra y hay también varias reflexiones con respecto a la paz. Pero sobre todas las cosas, yo creo que muchos de nosotros a veces no conocemos la paz de Dios, ¿sí? Porque dice que su paz no trae mal. Y si no trae mal, nosotros no tenemos que tener malos pensamientos, porque los malos pensamientos generan acciones malas, sentimientos malos. Y yo hoy estaba meditando en un lugar privado y me acordaba de mi familia, cuando en realidad yo hoy entiendo a mi familia, ¿entienden? Porque nosotros tenemos una familia cuando nacemos, pero la tenemos que dejar. Formamos nosotros nuestra propia familia. Y ahí vienen muchos pensamientos y también muchos entendimientos. Yo hoy me acordaba de que mi mamá, cuando se juntó con mi papá, tenía 2 hijos de soltera. Y entonces
yo era la primera de parte de mi papá. Mi papá, un hombre mayor, le llevaba 20 años a mi mamá. Y él quería, como quien dice las cosas, acelerar sus tiempos. Porque era mayor. A mí me tuvo mi papá a los 45 años. Y bueno, de todo eso vivimos aceptaciones y no aceptaciones, porque yo pensaba en cómo hace un padre con un hijo, ¿no? Y también cómo hace un padre con un hijo por adopción, ¿no? Porque yo veía que mi mamá no tenía paz, porque ella se preocupaba por lo que hacía mi papá. Ella, uno de mis hermanos lo dejó con mi abuela, ella se trajo uno donde estaba viviendo ella. Y bueno, era toda digamos, una confusión para mí al principio, ¿no? Y quizás miraba y no entendía, quizás observaba por qué mi mamá quizás tenía unas reacciones, mi papá tenía otras reacciones, y cuando en realidad nosotros crecimos como hermanos, bajo un mismo techo, bajo una misma familia, y no se respiraba esa paz. No había un ambiente, ¿no?, de familia, de unidad, ¿no? ¿Por qué? Porque eran conformidades. ¿Me explico? ¿Conformidades en qué sentido? Mi mamá necesitaba quizás en ese momento un hombre, mi papá necesitaba en ese momento quizás una mujer, se encontraron, se unieron. Y bueno, después mi mamá quedó embarazada de mí y ya mi papá se fue, volvió, iba, volvía, hasta que se quedó. Porque mi mamá después volvió a quedar embarazada cada vez que venía mi papá, como de visita, donde trabajaba mi mamá, se quedó embarazada. Entonces ya tuvo que tomar una decisión y se quedó. Pero uno, digamos, crece con eso. Como que no entendés muchas cosas. Y tu cabeza por ahí genera conflicto, o genera pensamiento, o genera sensaciones, o genera sentimientos por reacciones, por actitudes, porque vos pensás, pudiendo estar bien, ¿por qué no se puede estar bien? ¿No? Pero cuando no hay paz en un lugar, cuando se empieza algo malo, cuando, digamos, ya sea por conformidad o por quedar bien, son diferentes pensamientos, diferentes sentimientos. No se puede, digamos, pedir que eso genere algo bueno. Eso siempre va a estar generando y rotando en lo mismo. Porque no hubo un núcleo, no hubo un acuerdo, no hubo, digamos, un mismo sentir, un mismo pensamiento, una misma decisión. Fueron decisiones tomadas digamos, en la rueda. Pero bueno, hoy yo me acordaba y decía qué bueno que es Dios, porque dice que Él no nos ve a nosotros así. Él para nosotros dice que tiene lo mismo. Nos ve por igual, tal cual somos. Por eso dice que sus pensamientos no son los nuestros. Nosotros a veces imaginamos, hacemos digamos, ¿cómo se dice? Unas películas en nuestra cabeza, en nuestra mente,
¿no? Sobre cosas, sobre personas, y quizás caminamos en esa rueda tratando de llevarla con un montón de cosas, un montón de pensamientos encontrados, un montón de pensamientos que se generaron y que no fueron pensamientos de bien. Entonces, al no tener pensamientos de bien, en una misma situación o parecida, quizás le vemos el mismo resultado, cuando no es así. Porque no todas las situaciones, porque no todas las cosas que vivimos pueden tener el mismo resultado. Y hoy Dios cambia los resultados, porque su palabra también dice que Él cambia y restaura lo que queda. Entonces, de lo que a nosotros nos queda cada día, ya sea hemos pasado un buen día o un mal día, Dios está en control todavía. Y Dios lo cambia. Entonces, yo cuando me acordaba hoy y decía que en este tiempo no nos podemos ver, no podemos entablar conversaciones a no ser por este medio, y con mis hermanos estoy igual. Y hay muchos con los que no me hablo, pero no por el hecho de que no los quiera, esté pensando mal, o esté deseando algo malo, o que algo feo, no, sino por el hecho de que no le llamo, no nos comunicamos, nada más que por eso. Pero cuando Dios forma, cuando Dios dice que a tu hermano, a tu hermana, a tu familia, y los pensamientos son buenos, no puede haber pensamientos malos. Cuando Dios cambia nuestros pensamientos por pensamientos de bien. Y bueno, eso les quería compartir. Y también de que yo veo, noto y siento que en este tiempo, más allá de que sí podemos estar unidos, estamos separados. Físicamente. En la distancia. En la distancia, pero también en los pensamientos. Amén. Necesitamos salir, necesitamos vernos, pero el pensamiento que Dios tiene para nosotros, ese es el pensamiento de amor. Esa es la unidad de Dios. El amar, el no mirar como miramos nosotros o como mira el mundo, porque el mundo mira sin ver, porque dice que no tienes ojos, está cegado. Entonces no puede ver. Los únicos que podemos ver realmente las cosas como suceden somos nosotros. Gracias a Dios. Entonces, ayer cuando compartía, Miguel, la palabra, y si bien nos tenemos que cuidar, y si bien tenemos que estar orando los unos por los otros, tenemos que tener esa paz para poder orar. Tenemos que tener ese pensamiento de parte de Dios para poder orar. Amén. ¿Sí? Esa comunión, porque dice la palabra que acá Él oirá nuestras oraciones, que Él lo que nosotros le... Me perdió la palabra, se me cerró el celular. La palabra dice, entonces me invocaréis. Dice, y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis. Sabemos que en el Nuevo Testamento dice que nosotros lo podemos buscar, que lo podemos hallar, que podemos invocarlo. Pedir y se os dará, llamar. ¿Sí? Pero cuando realmente sus pensamientos sean nuestros pensamientos.
Y a veces cuesta porque vemos conforme a situaciones, conforme a circunstancias, conforme a entornos, conforme a quizás a cosas que pasaron. Pero hay algo que a mí me deja muchas veces en paz. Y que eso me llena. De que nada depende de mí. Nada depende de mí. De que desde el principio, no del principio, más o menos a la mitad del camino que de lo que estamos del camino del Señor, Dios una vez me agarró, me dijo que, que, que nada depende de mí, que todo depende de Él, que cuanto yo más deje las cosas en sus manos, que cuanto yo más me niegue a mí misma, más podré ver su corazón. Yo quiero ver el corazón de Dios. Es eso lo que a mí me llena. Es eso lo que a mí me da paz. Porque su corazón es limpio, es puro. Porque su corazón está presto a lo que yo necesite. Él me lo dice en cada cosa. A veces la palabra viene y me dice, y recuerdo, y Dios me habla. Dice, estoy aquí. ¿Y quién no ha escuchado esa palabra o siente en su corazón que Dios está en todos lados? Porque son palabras de Dios. Y si está en todos lados, está en mí, dice que está en el que está afuera, en el que está cerca, en el que está lejos, en el que está al lado. Y a veces el que está al lado parece más lejos del que está, del que está en otros países. Y Dios no quiere eso. Yo, como le decía a mis hermanos, por más que estamos cada uno en su casa, pero yo lo siento. Lo siento porque son parte mía, parte de una unión, parte de lo que Dios hizo, de esa unidad. Son parte mía. Por eso es que yo lo siento. Por eso, y porque un día Dios transformó, porque si les pongo a contar todas las cosas que a veces pensaba, hace mucho tiempo, ¿eh? Pero Dios transformó eso. ¿Para qué lo transformó? Para enseñarme lo que le digo de un principio, ¿no? Que nada depende de mí. Y que no puedo dar paz si no tengo paz. No puedo brindar pensamientos buenos si no tengo pensamientos buenos. Sentimientos buenos si no tengo sentimientos buenos. Porque Dios me trajo así como soy. Y yo nunca les conté cómo era. Pero estas cosas que Dios busca de nosotros, realmente es esa transformación. Amén. De que llevemos su fruto, de que tengamos su paz, sus pensamientos, de que no nos carguemos, no estemos ansiosos, no miremos diferente a lo que Él ve. Porque si dice despojate, deja, yo creo que es lo necesario, primeramente para nosotros. Primeramente para nosotros, porque si no depende nada de nosotros. Si nada depende de nosotros. Si nosotros no podemos hacer nada. Nada. Yo, como decía en la prédica anterior, en la palabra anterior, ¿qué podemos hacer hoy? Tenemos que sacar permiso para salir a la calle. Nada depende de nosotros. Para ir al kiosco. Entonces, miren las cosas y cómo cambia esto, y ya me estoy excediendo, cómo cambia las situaciones. Fíjese si Dios
un día, no, así como dijo un viernes, el lunes entran en cuarentena y se nos cambió todo, se nos cambió todo. Es cierto. Y Dios dice que puede cambiar así. Amén. Y lo hizo. Lo hizo. Y nosotros nos tenemos que amoldar y obedecer. ¿Cuánto más a Dios si le obedecemos? Si podemos con esto, porque si no cobramos también. Pero si podemos con esto, que nos cuesta, porque vemos nuestros hijos, vemos nuestra familia, que quizás quieran salir a una plaza o a esto, al otro, a las cosas que estaban acostumbrados. Pero podemos contenerlos, podemos estar con ellos, podemos hacer cosas, estando adentro. ¿Cuánto más no buscarle a Dios y estar con Dios? Amén. Amén. Así que Amén. yo lo que quería decirles y contarles, si bien le conté un poco después les seguiré contando de mi papá y mi mamá, pero si hay algo que hoy me hace sentir de todo eso, son rescatar lo que no había entendido, hoy lo entiendo. De lo que quizás estaba mal en ese tiempo, hoy puedo entender los por qué, ¿sí? Son experiencias de las cuales Es verdad. uno puede rescatar lo bueno, no dejarse llevar por lo malo, Amén. sino tomar lo bueno y desechar lo malo, dice Dios. Amén. Amén. Entonces son todas esas cosas que nosotros tenemos que, por experiencia, empezar a ver cómo Dios quiere que caminemos. Amén. Amén. Así que bueno, hasta acá la palabra y que primeramente la paz, dice Dios, sea con vosotros, con cada uno de nosotros. Y que esa paz podamos llevar al lugar a donde vayamos. Porque dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Y cuando enviaba a los discípulos, Él también los envió en paz. Y que entren y que salgan al lugar a donde vayan con la paz de Dios. Amén. ¿Eso qué quería decir? Yo creo que eso quería decir que vayan, entren y que no pierdan la paz Amén. por alguna cosa que pasen, que no pierdan la paz, sino que entren con paz y que salgan con paz. Amén. Amén. Así que bueno, yo le voy a estar pidiendo a Yami que esté orando, amén, para cerrar. Y si alguien quiere acotar algo, ya estamos sobre la hora. Ahora cortamos el audio.